Cuando algo va mal durante una operación comercial, ¿quién es el responsable? ¿El exportador? ¿El importador? ¿El transportista? En el comercio internacional existe una serie de términos comúnmente aceptados para resolver los conflictos que puedan surgir entre las partes que intervienen en una operación. Los Incoterms. Los Incoterms fueron establecidos en 1936 por la Cámara de Comercio Internacional con sede en París. Desde entonces, este organismo ha modernizado los Incoterms en varias ocasiones para adaptarlos a las prácticas comerciales actuales. Los Incoterms son 11 términos de 3 letras que definen las responsabilidades del exportador y el importador en cuanto a los costes, riesgos y trámites que comportan una operación de compraventa. Toda transacción comercial internacional se plasma en un contrato de compraventa. En este contrato, vendedor y comprador tienen que establecer quién se hace cargo de los costes de transporte, quién se responsabiliza de la mercancía en caso de deterioro y quién se encarga de los trámites aduaneros. El uso de Incoterms no es obligatorio, pero su inclusión en el contrato de compraventa es muy recomendable, puesto que unifica los criterios y la terminología comercial a utilizar entre las partes. De esta forma, en caso de conflicto, quedan claramente delimitadas las responsabilidades de las partes que intervienen en la operación. País de origen. El país del exportador. País de destino. El país del importador. Transporte local. Cuando intervienen varios transportistas. En el caso del exportador, el transporte local consiste en trasladar la mercancía hasta el punto en que interviene el transportista principal en el país de origen. En el caso del importador, el transporte local consiste en trasladar la mercancía desde el punto en que es entregada por el transportista principal en el país de destino. Seguro. Los Incoterms no obligan a contratar un seguro de transporte salvo en 2 casos: CIP, transporte y seguro pagados hasta, y CIF, coste, seguro y flete, donde la obligación de contratar el seguro siempre corre a cargo del exportador, quien añade ese coste al precio de venta de la mercancía. En todos los demás casos, no es obligatorio, pero sí recomendable que exportador o importador, depende del término utilizado, contraten un seguro de transporte. El término ex-works o en fábrica se utiliza cuando el exportador se limita a poner la mercancía a disposición del importador, generalmente en las instalaciones del vendedor. La responsabilidad del exportador se reduce a proporcionar la mercancía convenientemente embalada y preparada para la carga. En ese momento, tiene lugar la entrega de la mercancía y, por tanto, la transmisión de los costes y riesgos del exportador al importador. La fórmula de vender en fábrica supone la mínima obligación para el exportador, ya que incluso los trámites aduaneros de exportación corren por cuenta del importador. Mediante el término en fábrica, si se produce un problema durante la carga, la responsabilidad es del importador. Este término se utiliza normalmente por empresas sin experiencia en comercio internacional o que carecen de infraestructura comercial en el exterior. Resumiendo, bajo el término ex-works o en fábrica, el exportador únicamente es responsable de preparar la mercancía para el transporte. Por su parte, el importador está obligado a la carga de la mercancía, el transporte local en el país de origen, el despacho aduanero de exportación, la carga en el medio de transporte principal,
El transporte principal. La descarga en el lugar de destino. El despacho aduanero de importación. Y el transporte local en el país de destino. El término free on board, franco a bordo, se utiliza solo en transporte marítimo o fluvial y significa que el exportador es responsable de los costes y riesgos de transporte hasta que la mercancía está a bordo del barco contratado por el importador en el país de origen. En ese momento se produce la entrega y, por tanto, la transmisión de costes y riesgos de exportador a importador. Así pues, si se produce un problema durante el transporte local o la carga en el barco, es el exportador quien debe asumir la responsabilidad. Si el problema ocurre una vez que la mercancía está a bordo, el responsable es el importador. En resumen, el término free on board o franco a bordo significa que el exportador se ha de ocupar de preparar la mercancía para el transporte, la carga y el transporte local en el país de origen, el despacho aduanero de exportación y la carga en el barco. Por su parte, al importador le corresponde contratar el transporte principal, la descarga en el lugar de destino, el despacho aduanero de importación y el transporte local en el país de destino. El término Cost, Insurance and Freight, o coste, seguro y flete, se utiliza solo en transporte marítimo o fluvial. En este caso, el exportador se responsabiliza de los costes de transporte hasta el puerto en el país de destino. A partir de ese momento, los costes son responsabilidad del importador. En cuanto a los riesgos, son responsabilidad del exportador hasta que la mercancía está a bordo del buque, en el país de origen. A partir de ese momento, los riesgos pasan al importador. Por tanto, si se produce un problema durante la carga, el responsable es el exportador. Pero si el problema se produce durante el transporte, el responsable es el importador. Ahora bien, bajo la fórmula CIF, el exportador está obligado a contratar una póliza de seguro para cubrir los riesgos de transporte. Esta póliza ha de tener una cobertura mínima del precio de la mercancía estipulado en el contrato de compraventa más un 10%. La póliza la paga el exportador, pero es endosable al importador, quien en caso de pérdida o deterioro de la mercancía reclamará directamente a la compañía aseguradora. En resumen, el término Cost, Insurance and Freight, coste, seguro y flete, significa que el exportador se ha de ocupar de preparar la mercancía para el transporte, la carga y el transporte local en el país de origen, el despacho aduanero de exportación, la carga en el barco, la póliza de seguro endosable al importador, contratar el transporte principal y la descarga en el puerto de destino si este aspecto ha sido incluido en el contrato de transporte. Por su parte, al importador le corresponde la descarga en el lugar de destino si este aspecto no ha sido incluido en el contrato de transporte, el despacho aduanero de importación y el transporte local en el país de destino. El término Delivered Duty Paid o entregada a derechos pagados significa que el exportador es responsable de los costes y riesgos del transporte, incluidos los derechos aduaneros de exportación e importación, hasta el lugar acordado con el importador en el país de destino.
Este lugar puede ser un aeropuerto, un puerto, una terminal de carga, las instalaciones del importador o cualquier otro punto. Pero la entrega se produce en el medio de transporte utilizado con la mercancía preparada para la descarga. Por tanto, si se produce un problema durante el transporte hasta ese punto, el responsable es el exportador. Si el problema ocurre durante la descarga, el responsable es el importador. En resumen, Delivered Duty Paid o entregada a derechos pagados significa que el exportador se ha de ocupar de preparar la mercancía para el transporte, la carga y el transporte local en el país de origen, el despacho aduanero de exportación, la carga en el medio de transporte principal, el transporte principal, la descarga en el lugar de destino y el despacho aduanero de importación. Por su parte, al importador le corresponde la descarga del último medio de transporte utilizado. Le recordamos que en la familia de Incoterms, cuya inicial en inglés es la D, entregada en terminal, entregada en lugar y entregada a derechos pagados, la transmisión de los costes y riesgos de transporte se produce en el momento en que el exportador entrega la mercancía al importador en el país de destino.